Este es el experimento número 2, el mejoramiento del factor de potencia. ¿Ok? Bueno, dice que necesitamos conectarle al circuito de aquí un capacitor tal que sea de 0.89. El factor de potencia debe ser de 0.89, ¿verdad? Entonces, para que sea el factor de potencia, quiere decir que la potencia activa se mantiene constante del ejercicio anterior y, y al conectarle un capacitor en paralelo al circuito anterior, lo que tenemos es una mejoría en el factor de potencia y la potencia activa, como valga la redundancia, se mantiene. Ok, entonces, como podemos ver, el circuito anterior, esta impedancia que sacamos anteriormente, está en serie. Entonces, concuerda con esto. Entonces, vamos a ahorrar datos, por así decirlo, porque vamos a utilizar los datos de la tabla anterior, ¿verdad? Entonces, aquí están los cálculos y tenemos el circuito anterior, debemos conectarlo en paralelo a un capacitor. Esta es una impedancia inductiva que era del circuito anterior, otra vez. Y con el factor de potencia anterior fue de 0.6612, la potencia activa fue de 49.2 watts, el S1 aparente fue de 74.51 volt ampere y el Q1 fue de 55.82 volt ampere reactivos, ¿verdad? Entonces, con el triángulo de las potencias podemos ver que Q1, que es del factor potencia 1, aquí está teta 1 y S1 y aquí abajo iba P. Ok. Entonces nosotros lo que nos interesa es saber cuál es el valor de la capacitancia. Para tener eso necesitamos el valor de QC. Entonces, pero podemos sacar el valor de Q2 y de esta S2 aparente. Entonces, como la potencia activa se mantiene, ponemos que QC es igual a Q1 menos Q2, porque es una diferencia. QC es igual a Q1 menos Q2. Y empezamos a sacar el factor de potencia es igual a 0.89, sacamos el valor del ángulo que vendría a ser el ángulo de acá abajo, que creo que es el ángulo aquí abajito, va a ser de 27.18 grados. S2 va a ser igual a P sobre coseno de teta 2, el cual nos va a dar un valor en la aparente de aquí de 55.4494 volt ampere. Entonces Q2, la potencia reactiva, va a ser igual a la potencia aparente 2, que es la de aquí, por el seno de teta, que es 27.18, porque el coseno de teta es 0.89, entonces el coseno de la inversa de teta 2 va a ser 27.18, ¿verdad? Entonces al calcular Q2 tenemos que es 25.3286. QC es la diferencia entre el Q1 y el Q2. Va teniendo un valor de 30.4914, ¿verdad? Entonces C es igual a QC sobre W por V al cuadrado de RMS. ¿Qué quiero decir? Que la capacitancia va a ser igual a la potencia reactiva dividido para 2 veces pi por la frecuencia, que es 60 Hz, y por el voltaje, que se mantiene obviamente al cuadrado, que es RMS. Nos da un valor de 1.43788 por 10 a la menos 5, o lo que es igual a 14.3788 microfarads. Sí, está bien. Muy bien, entonces vamos aquí a lo que es Simulink. Cogemos un capacitor, lo conectamos aquí. Este capacitor lo ponemos en paralelo, pero este no es el circuito que tenemos, entonces debemos bajarlo. Ok, ahí sí ya tenemos el circuito. Y ya tenemos el circuito puesto. Entonces, aquí ponemos aquí. Como sabemos, este era nuestro circuito anterior. Era una impedancia en serie, una impedancia inductiva, ahora para hacer el mejoramiento del factor de potencia, tenemos que conectarlo a un capacitor en paralelo. Entonces ponemos 14.3788 microfaradios y
el factor de potencia como para saber si es que nuestro resultado es de verdad, o sea, es cierto, necesitamos que el factor de potencia entregado por la fuente debe ser de 0.89. Entonces mandamos a correr el programa y nos sale un factor de potencia efectivamente de 0.89, o sea, 0.8898, ¿cierto? Redondeado es igual a 0.89. Y como podemos observar, la potencia se mantiene. La potencia activa se mantiene. Porque, vamos a volver a repetir esta parte que es que la potencia activa siempre, o potencia real, siempre va a ser consumida por los elementos resistivos. Y el único elemento resistivo aquí es el elemento de la resistencia 50 ohms. Ok, entonces eso sería la práctica número... falta algo. Debemos llenar esta tabla y poner lo de la potencia activa, que vendría a ser de PR1, Q1 y S1. Pero como tenemos el factor de potencia, entonces sería la de P1, que se mantiene obviamente, entonces 49.2 watts. Ahora, aquí hay dos cosas, porque una es el Q1, otra es el Q2, otra es el QC. Entonces, si fuera el Q1, que fuera como le explicamos aquí, sería todo esto, ¿verdad? Y el Q1 es el resultado del anterior, del ejercicio anterior, que es 55.82 voltamperios reactivo. Entonces, básicamente lo que deberíamos poner en esta tabla, porque diría yo que son los nuevos valores, es el valor de Q2, que es lo que está aquí, con el valor de S2 aparente, que ese sería el ángulo de 27.18 grados que, que tenemos, ¿verdad? Entonces en esta tabla vamos a poner los valores de Q2 y de S2. Entonces el de Q2 va a ser igual a 25.3286 voltamperios reactivo y la de S2 55.44 55.44. Okay. Y recuerden, por si acaso se les haya olvidado, que lo que nos interesa es esta parte de QC, lo que nos interesa, esta parte de la potencia reactiva para poder calcular la capacitancia. Ok, esto fue toda la práctica. Nos vamos para una sexta práctica.